Sí, Carlos, usted está analizando ahí un caso específico de una colonia, bueno, ex colonia en ese momento ya portuguesa. ¿Ese mismo ejercicio usted cree que se podría aplicar para alguna ciudad hispanoamericana y de las colonias españolas, me refiero, ex colonias españolas, y qué esperaría uno encontrar en esas ciudades, de acuerdo a lo que usted estaba mirando ahí? Pues respondo y después sí. Digamos, la idea es, como les estaba contando, yo estoy comparando con Virginia en Estados Unidos, que son como los dos casos, además de Cuba, de crecimiento de la esclavitud en el siglo XIX. En el caso de y se puede, digamos, repetir incluso de manera más sencilla, porque las fuentes están más fáciles de manejar, digamos, en el caso de Estados Unidos. Para el caso de Hispanoamérica, yo creo que haría dos cosas que le hacen muy interesante comparar con Hispanoamérica. La primera es que la esclavitud, digamos, habría como dos momentos en la esclavitud, así, dos momentos muy grandes rasgos, todos ustedes lo saben, y es, digamos, la esclavitud colonial propiamente dicha y la esclavitud decimonónica. Los valores gigantescos de población esclava están ubicados en el siglo XIX en la colonia. O sea, digamos, si uno compara estos números, incluso en Brasil, con el siglo XVIII, incluso en Minas Gerais o El Salvador, palidece la colonia al lado de digamos, este proyecto esclavista decimonónico. Eso hace que buena parte entonces de las colonias hispanoamericanas no tengan estos volúmenes de población, pero eso precisamente lo hace muy interesante. Es decir, yo tengo mucho interés en poder hacer eso para el caso de Nueva Granada, es decir, volviendo al siglo XVIII, montar esto. Ahí el reto metodológico es diferente, porque por ejemplo tenemos el gran vacío de no tener anuncios de mercado de trabajo, o sea, personas ofreciéndose para trabajar, ofreciéndose ahí. Pero a cambio tenemos menos volumen de información, que eso nos ayuda también a trabajar de manera más fácil. Ahora, para el siglo XIX está todo el caso de Cuba, que me parece súper interesante también. Es decir, cómo trabajar eso para el caso de La Habana. Trabajando de esta perspectiva, que no es la perspectiva de digamos, de la esclavitud, sino de estos agentes operando y negociando y acumulando. Podría mostrarles algunas series de la acumulación que ellos tienen. Entonces, o sea, hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, el tema, en el caso de Richmond, el tema de los relojes, de la acumulación en relojes. Porque estos son todos gente pobre. Entonces la acumulación se hace en pequeñas cosas, pero cuando usted aumenta las cantidades de pobres, aumenta las cantidades de valores negociados. Entonces poder empezar a encontrar esos pequeños activos en esos agentes pobres en las economías del siglo XIX hispanoamericanas que están en decadencia sería, a mí me parece extremadamente interesante. Por ejemplo, el caso de Cartagena sería interesante para el siglo XIX porque la curva hace al revés. O sea, lo interesante no es que la curva vaya hacia arriba, sino la curva hacia arriba, pero sería interesante compararla con curvas que van hacia abajo. Y en principio imaginamos que la curva de Cartagena entre 1810 y 1850 está en caída. Hay algunos datos que nos hacen pensar en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa operación de caída entre estos agentes pobres? Por ejemplo, para Cartagena sería muy interesante. Ahora, también es muy interesante el caso de las colonias en África. Es decir, ¿qué pasa con Luanda, por ejemplo? Ustedes saben, Luanda es una ciudad que provee todos, o sea, estos 600.000 esclavos que están llegando a Río y que están transformando esta ciudad, en la gran mayoría, 70, 80% salieron a través de Luanda. Entonces, solo los de Río, que Luanda no solo exportaba para Río. Entonces, ¿cómo era esta operación de negros libres y la acumulación de negros libres? No los que se enriquecieron con el tráfico, los negros en Luanda que se enriquecieron, no, esos ya están encontrados, tenemos hasta las cartas y todos los señores. El problema son los negros libres pobres que actuaban ligados al tráfico de esclavos desde Luanda, que sería el otro lado de esta historia. ¿Cómo se fue? Entonces, claro que sí, yo pienso que el modelo se podría replicar para muchos lugares y creo que la herramienta de georreferencia ayuda mucho a cruzar y a resolver los problemas de encontrar esos agentes para el caso de las colonias en América en general, en la que los agentes cambian de nombre. Los europeos han hecho mucho esto con los nombres, pero es que nosotros no tenemos nombres, entonces la ubicación nos ayuda. No sé si eso... Bueno. ¿Podrías ampliar un poquito más lo que significan los negocios de esclavos, o sea, y de los pobres? O sea, ¿cuáles serían las actividades económicas a las que se dedican los negros pobres y que tú encuentras en las escrituras? Un poco como...
No, las escrituras son, digamos, hay una cosa interesante, las escrituras por ley en el caso de Río tienen que ser registradas cuando son mayores de 50.000 heis. 50.000 heis es un valor relativamente pequeño, digamos. ¿Cómo dimensionar eso? Ese valor siempre estuvo establecido así, pero hay una economía que está en inflación, entonces caía cada vez más. Pero en 1840 un esclavo está costando más o menos 350.000 heis. Es una escritura que tendría un séptimo de ese valor, tendría que ser registrada. Para 1860 un esclavo está costando un conto de heis, o sea, más o menos 1.000.000 de heis. O sea, que es aún menos lo que hay que registrar. Lo que es interesante es que hay muchas escrituras de gente haciendo negocios por menos de 50.000 heis, que van a la notaría y lo registran. Con los grandes problemas de espacio, entonces hay operaciones. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Las operaciones con esclavos, obviamente, las operaciones con tierra y las operaciones con dinero. Son los tres grandes conjuntos. En el caso de las operaciones con dinero, entonces son préstamos o pagos que tienen valores menores de 50.000 heis. Con las operaciones de tierra y casas es muy interesante, porque uno lo que va a encontrar es que hay dos tipos de negocios en el caso de Río. Están las personas que están vendiendo pequeñísimas áreas de tierra, pequeñísimas áreas, personas que venden una parte del patio de su casa. Es decir, es una fragmentación así, digamos, es una cosa de ese tamaño. Y otro negocio que es el negocio de los foros. Solo para que ustedes tengan una idea, el lugar en el que yo vivo en Río de Janeiro, yo tengo que pagar un foro a la Marina, es un impuesto. Ese impuesto a la Marina yo lo pago porque en el siglo XVII los franceses atacaron Río de Janeiro, y bueno, se dio varias acciones, y en un momento se decidió que las personas que vivían cerca de la playa debían pagar un impuesto adicional para financiar la Marina, para que la Marina, cuando llegaran los ataques franceses, no destruyera sus casas. Yo, por supuesto, fui y reclamé que yo ya no iba a pagar ese impuesto que era del siglo XVII. Primero, porque ya estaba en el XXI, pero segundo, porque la playa ya no queda cerca de mi casa, porque fueron llenando la ciudad. La respuesta del funcionario, por supuesto, fue: pero su casa ya fue bombardeada alguna vez por los franceses. Es decir, cuento esa pequeña historia para contar una cosa. Los foros siguen existiendo hoy en Río de Janeiro. O sea, hay personas que recaudan impuestos, por los servicios de la Marina, pero también paga uno en una iglesia. O sea, todavía hay impuestos que no son cobrados por el Estado. Hay impuestos que son cobrados por otros. En el caso de la Marina es un agente del Estado, pero va directamente para ellos. Pero también le paga uno a la iglesia que ya cerca, porque la tierra es de la iglesia, a pesar de un edificio construido ahí. Y eso los privados también lo pueden hacer. Entonces hay pequeños negocios de algún propietario que tiene una gran cantidad de tierra, que subdivide esa tierra en pequeñas unidades y afora la tierra. Con eso la tierra sigue siendo de él, la propiedad. Pero como los abogados dirían, el uso y pose y demás es del fulano. Solo que cada vez que ese fulano que tiene el uso, pose y todas esas otras cosas que tiene la propiedad, él tiene que pedirle permiso al dueño de la tierra. Y esto ya ha pasado 150 años. Por supuesto hay lugares en que no se puede saber quién es el dueño de la tierra. De alguna manera, además, diciendo de esta manera arriesgada, muchos de esos lugares coinciden con las favelas, donde hay un problema de propiedad, se generan ese tipo de cosas. No todas las favelas que hay en esos lugares, ni todos esos lugares por ejemplo favelas, pero sí hay esa coincidencia. Entonces hay pequeñísimos negocios de tierra que son foros, que son básicamente para ese tipo de actividad. Por ley, los foros privados debieron haber dejado de existir, pero en la práctica siguen existiendo hoy. Entonces son ese tipo de negocios de tierras, digamos. Los negocios de alimentos, como les dije, negocios de herencias, de venta de herencias, como les estaba contando Guillermo, negocios, no muchos, pero algunos negocios de personas, de negros libres que tienen títulos de deuda pública del Imperio Brasilero. Y es bien interesante cómo consiguieron comprar y cómo consiguieron vender. Entonces son, de hecho, todo tipo de propiedad uno encuentra en eso. Para Río es más difícil encontrar objetos personales, como relojes, ese tipo de cosas es mucho más difícil de encontrar.